¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, pues soy psicólogo de profesión, ya con 12 años de experiencia profesional. Y bueno, estamos haciendo algunas entrevistas y videoconferencias vía Facebook, donde que coloco diferentes videos, y también en YouTube, ¿sí? En YouTube estoy asimismo con mi nombre, como valga la redundancia, voy a decir Elvis Orellana Espinosa, me encuentran en YouTube y ahí van a encontrar diferentes videoconferencias de este canal especializado en psicología y en psicología aplicada. Y bueno, también tenemos entrevistas, aparte de las conferencias, tenemos entrevistas con diferentes personas en varios campos de la política, de la economía, de la sociedad, del deporte, etcétera. Y bueno, este canal lo emprendimos un poco con la pandemia y el día de hoy estoy acá con un compañero, con un amigo, que es Alfredo Ávila Espinosa, que vamos a conversar con él. Con él fuimos compañeros en psicología laboral y organizacional en la UDA, en la Universidad de la SUAY, y Alfredo ha estado bastante relacionado con los recursos humanos, con el talento humano y la psicología organizacional directamente. Yo, en cambio, me fui un poco por otros ámbitos, que fue más lo que es la psicología social, también organizacional, pero más ligado a organizaciones sociales y lo que son ONGs y también como docente. Pero Alfredo, en cambio, ha estado vinculado, ya voy a presentarle su hoja de vida, él ha estado vinculado directamente con lo que es recursos humanos, la gestión del talento humano en diferentes instituciones y empresas. Bueno, Alfredo es oriundo de Biblián. En este momento me cuenta tras cámaras que está residiendo en Azogues. Él es psicólogo laboral y organizacional por la UDA, como ya lo mencioné, graduado en el año 2009. Él es magíster en desarrollo organizacional y gestión estratégica de personas por la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Justamente antes de comenzar la grabación de esta entrevista, conversábamos un poco sus experiencias en Santiago de Chile, muy importantes, donde que también ha trabajado en Santiago, en Chile. Entonces tiene ya una larga experiencia. Y después de eso, pues también ha trabajado en Indurama, en la ciudad de Cuenca, y en diferentes empresas como Marcimex. Y en este momento ya está trabajando un año en Etapa, en esta gran empresa pública del municipio de Cuenca. Pues esa es la experiencia de Alfredo. Ya son 11 años en el campo de los recursos humanos, que es un campo muy, muy importante, al que yo estudié, pero que no, algo he trabajado, pero Alfredo tiene más experiencia en este campo, pues, y con él conversaremos sobre este tema. Entonces, daste la bienvenida, Alfredo, un gusto que estés aquí, conversar a los tiempos, y pues no sé si tienes algo más que acotar sobre tu perfil, pues algo me confundí, pues podrías especificar y contarnos un poco de tus títulos y de tu experiencia también en Santiago de Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Elvis, por la invitación. Es un placer para mí poder conversar con un gran ser humano, con un gran amigo con el cual practiqué y participé no solo en el ámbito del estudio dentro de las aulas de la Universidad de la SUAY, sino también practicando sanamente el deporte y lo que más nos gusta, creo, a los dos, que es el fútbol, en la cual tuvimos grandes participaciones dentro de la universidad. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer para mí poder compartir. Obviamente que uno a veces aprende más conversando y enseñando a veces a las personas. En este caso, aprendí mucho de ti haciendo los trabajos en conjunto, entonces para mí es un placer. Y bueno, en referencia a lo que tú mencionas, sí, soy un psicólogo laboral de la Universidad de la SUAY, graduado hace ya 10 años, un poco más, una experiencia aproximada de 11 años, casi 12 ya, en la cual comencé trabajando en consultoría. Sí, entonces las empresas en las cuales he estado han sido varias, no con el objetivo de salir y entrar en una, sino dando gracias a Dios. Creo que cuando uno hace bien las cosas, las empresas te buscan. Entonces, obviamente he estado en varias empresas, tanto manufactureras, retail, también he estado en la banca, en dos grandes instituciones como son la cooperativa Chev y también en Mutualista Suay, que son muy buenas empresas y muy reconocidas a nivel del austro. Y obviamente también mis inicios fueron
en una consultora que se llamaba Consuprof, que estaba dentro de lo que es Enservi, que ya hace algún tiempo atrás del doctor Eugenio Fernández y María Gabriela Carrillo, quienes fueron los que me recibieron y donde comencé yo a aplicar todo lo que es la psicología laboral, sus sistemas directamente, como son selección, capacitación, evaluación del desempeño y obviamente todo lo que está enfocado y enfocado a lo que es el desarrollo organizacional. Chévere, Alfredo, realmente tienes una experiencia muy importante en diferentes campos y sectores de la economía, empresas de un amplio abanico, pues muy interesante también conocer y conversar y conocer también tu perfil de ya a los años que fuimos, como tú dices, buenos amigos también en el campo del fútbol. Alfredo era, bueno, todavía sigue siendo un arquero, entonces se volaba de palo a palo. Realmente fueron chéveres experiencias No que te, me no, hiciste acordar ahora de la universidad la, en el campo morías fútbol. de las iras, morías Ah, de las iras cuando salía jugando con vos porque no había con quién más jugar porque la gente que jugaba ahí era más psicólogos que futbolistas. No sé si te acuerdas cuando ganamos a ese gran equipo de la UDA que eran los más temibles. No sé si te acuerdas cuando jugaba Tim Bulloa, jugaba el Marco Morales, jugaban algunos jugadores del claro, la Deportivo jorga de Guayaquil. ellos que eran del Borja, pues. Exacto, era un gran equipo y les ganamos. Claro, No sé si te acuerdas que fue el batocazo que les dimos ahí en la UDA y se quedaron todos fríos y ahí me acuerdo que tocaba salir como sea para jugar. Entonces, esos recuerdos, goles de arco a arco, no sé si te acuerdas, goles de arco a claro, arco, pues, claro. era la cancha pequeña, pero bueno, siquiera así Claro, hacíamos goles de arco a arco. fútbol 6 creo que era, ¿no? Fútbol 6 claro, en la Al lado de cancha de la la UDA. Facultad de Diseño. Ahora son Exacto. edificios ahí. Sí, modificaron porque la cancha de fútbol creo que fue a la parte de atrás de una sintética. Claro, así es. Está Sí, buenos recuerdos realmente con Alfredo. También nos fuimos a Cuba y de paso seguramente nos están escuchando dos grandes Mónica amigas, Cruz, Mónica Ruiz, y Alegna. Alegna Cruz Mónica Ruiz y en Alegna Cruz, que Cuba. todavía hay el contacto con ellas, te cuento, Elvis, Todavía que todo, tenemos el contacto con la ellos porque amistad. con Alfredo y los compañeros de psicología organizacional de dos o tres promociones, nos fuimos a Cuba con dos profesoras y ahí pasamos creo que unos 4 días en La 8 días. Habana y 4 días en Varadero. Ujú. Fuimos a un curso y también de paseo también. Fue súper chévere que nos fuimos con la universidad, gestionamos y nosotros mismos, nuestras familias nos colaboraron y pagamos ese viaje y ahí conocimos a Mónica y a Alegna. Alegna era profesora o es todavía profesora de la Universidad de La Habana y Mi bueno, su hermana también ya hermana que es está, Mónica, ¿ah? ella también ya estaba de profesora de artes, de Sí, lo que Mónica sabe. también ya se graduó después de historiadora de artes y tenemos todavía los Ujú. contactos vía Facebook. Entonces también un saludo Sí, ahora a Mónica y a Alegna Legna. de Alfredo y de Elvis, que les conocimos y compartimos con sus padres también allá Sí, en el Vedado, en el centro de La Habana. dentro de La Habana, sí, exacto. Así es. Bueno, retornando al tema, justamente ya para irnos introduciendo a lo que es la psicología organizacional, como les había dicho, yo he hecho pequeñas consultorías y más he trabajado en recursos humanos, más en capacitación que en las otras áreas. Un poco he hecho selección, muy poco sí he hecho, pero Alfredo más ya es el más especialista que yo, porque como les decía, mi maestría es en desarrollo local, pero de Alfredo justamente es en el campo del desarrollo de las organizaciones. Entonces, y además la experiencia mismo de Alfredo en recursos humanos es importante. Entonces, yo quisiera ahí más bien dejarte hablar a ti, porque aquí los protagonistas en las entrevistas son los invitados más que yo. Y bueno, ¿cómo miras tú el tema de los recursos humanos, de la gestión del talento humano dentro de las empresas, de las instituciones públicas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto a lo largo de tu trayectoria y de tu experiencia? Bueno, gracias Elvis por la introducción y bueno, uno es un ser humano, creo yo, que día a día va aprendiendo. Yo siempre me llevo las palabras de Alvin Toffler que dice aprender, desaprender y volver a aprender, que es lo más importante, sí. Entonces, durante esta década ya de experiencia, yo he visto, desde mi punto de vista, he ido palpando que el ámbito de la psicología laboral hace 10 años estaba en pañales. Todavía sigue, pero yo creo que ya va
poco a poco evolucionando. ¿Por qué evolucionando? Porque las empresas ya de poco a poco van dando la oportunidad para que el área de talento humano sea un área y un eje fundamental dentro de las organizaciones, teniendo en percepción que el ser humano es el eje fundamental y la energía de la empresa, ¿sí? Entonces yo creo que sí, ha evolucionado un poco, nos falta todavía crecer como talento humano, el ámbito laboral en la ciudad de Cuenca y en el austro del país es bien contraído a las empresas, entonces hay muy pocas empresas en las cuales hay el desarrollo del talento humano. Hay otras empresas, como digo, están queriendo incursionar, queriendo poder implementar, pero todavía nos falta, pero creo que con la docencia, con los mismos estudiantes y uno mismo que pueda ir generando nuevas cosas para nuestra carrera, creo que es fundamental. Y obviamente eso va a generar un mayor abanico de oportunidades para el ámbito laboral. Obviamente que en el área de recursos humanos, el área de gestión de talento humano o capital humano, como ya se lo llama, al inicio siempre solo lo ven como el área en la cual paga las nóminas, que a la final eso fue como se creó en cierto modo, pero en cambio en la actualidad yo creo que ya ha ido incursionando la parte de selección, también la parte de capacitación, también la parte de la evaluación del desempeño. Muy pocas empresas lo realizan, pero yo creo que con el tiempo esperemos que las empresas brinden la oportunidad a los profesionales del área de talento humano a que no solo sea un pago de rol, sino que sea un ejercicio de 180, 360 grados en los cuales los profesionales puedan ejercer y aplicar los conocimientos que nos dan dentro de la universidad. Chévere, Alfredo, realmente vamos aclarándonos algunas cositas y puntualizando para ir. Ahorita acabas de tocar puntos fundamentales dentro de la psicología laboral, porque como tú dices, las empresas tradicionalmente, ¿sí? Han tenido básicamente los contadores o economistas y abogados, principalmente dentro de las gerencias y de las jefaturas de lo que antes y hasta el día de hoy en algunos casos lo seguimos llamando recursos humanos, ¿sí? Pero como tú dices, ese término ha ido evolucionando. Entonces, sí vale aclarar un poquito esto de aquí, ¿sí? Que las empresas al inicio, como tú decías, han sido básicamente para los recursos humanos únicamente dedicados al tema de nómina, ¿sí? De pagos Ujú. y de manejos, digamos, que corresponderían un poco más al tema, yo creería, no sé tú qué opinas, al tema más bien contable, administrativo. Entonces, por eso es que justamente se tenía economistas y contadores, pero ahora la incorporación del psicólogo laboral y organizacional, antes denominado psicólogo industrial o psicólogo del trabajo, pero ahora con el título de psicólogo laboral y organizacional, que es el que nosotros tenemos, esto ha ido como evolucionando. Entonces, ahí sí quiero que profundices tú, que nos expliques un poco cuáles son las áreas o los subsistemas de la gestión del talento humano o del capital humano y qué implica cada una de ellas. Bueno, Elvis, con gusto. El tema la primera parte de tu pregunta, obviamente sí, en efecto, la mayor cantidad de gente antes que hacía nómina era totalmente contable. Obviamente la parte de contratos los hacían el área jurídica, el área legal, en la cual realizar un contrato de trabajo obviamente no es que necesitas mayor nivel de conocimientos más que obviamente los de la ley. Sí, mientras que en la parte de nómina sí es un poco más complejo por el tema de cálculos, etcétera, horas extras y otros temas que se tocan ahí. Y es por eso que siempre se ha enfocado a las personas contables, economistas o contadores públicos. Pero obviamente al momento de ingresar eh, a un psicólogo laboral o al área de desarrollo de talento humano o gestión de talento humano, la importancia de ingresarle a esto es para que la base de datos, para que todo ese conocimiento, ese, ese input que entra con la nómina, sean los datos en los cuales la empresa pueda generar valor. ¿Por qué digo generar valor? Porque ahí tienes horas extras, tienes los salarios, tienes décimos, tienes toda esa base de datos que te puede generar, obviamente, inputs para el resto de subsistemas. Para, por ejemplo, el tema de motivación, el mismo tema de evaluación del desempeño. Dentro de evaluación del desempeño, dividir en evaluación por resultados.
Esto como una parte inicial, ¿no es cierto? Pero bueno, ya adentrándonos a la segunda parte de tu pregunta, ¿cuáles son los subsistemas, ¿no es cierto? Entonces, nómina lo podemos decir que directamente es toda la parte de datos, toda la parte de pagos, toda la parte de rol de pagos en sí, ¿sí? Que esto sí nos genera un input al resto de sus sistemas de talento humano. Y obviamente yo siempre me guío por la dotación de personal como el primer subsistema de talento humano, ¿sí? ¿Por qué la dotación de personal? Porque ahí es donde tú haces todos los procesos en los cuales tú seleccionas a la persona. Pero obviamente hay veces que dentro de las empresas piensan que el seleccionar persona es coger una persona, una carpeta y decir, ella va a entrar y eso es un proceso de selección. Para nada, no es eso, eso es una parte del proceso de selección. Nosotros siempre tenemos que basarnos en el reclutamiento, que lo llevan de la mano con la selección, pero no es lo mismo, porque el reclutar es poder tener una gran base de datos en la cual estén perfiles preseleccionados para los puestos que nosotros requerimos en futuro dentro de la empresa. Obviamente se llama tradicionalmente o a veces un poquito un término medio antiguo, que es un colchón de personas. Este colchón de personas obviamente nos sirve siempre para tener perfiles que se nos vayan a adecuar a un futuro de que una persona ya sea salga de la empresa, se promocione o tal vez Dios no quiera le pase algún otro tipo de suceso en la cual vayamos a necesitar esa persona. Entonces siempre comenzamos con el reclutamiento de personal, ¿sí? Teniendo siempre, obviamente, todo lo que les mencionaba anteriormente, que es el conocer el perfil, conocer las competencias de la persona. Sí, luego de eso tenemos ya la selección de personal, que obviamente en base a lo que yo he reclutado, en base a lo que yo escogido, a lo que yo he hecho mi colchón, lo que he hecho yo mi base de datos, poder hacer un proceso íntegro de selección. ¿Cuál es el proceso íntegro? Obviamente tenemos lo que es una entrevista de trabajo, ¿sí? Tenés lo que es la entrevista de trabajo, tenés un tema de unas evaluaciones psicométricas, que son las evaluaciones de los test psicológicos que se llaman vulgarmente. Tenemos también lo que es la entrevista. Estas entrevistas están divididas, al menos lo que yo manejo, siempre me manejo en dos tipos de entrevistas. Una entrevista previa o preliminar, que la llamamos cuando uno como analista, como especialista, como responsable del proceso de selección, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros conversamos con la persona, hacemos una primera entrevista en la cual conocemos al candidato. Y nosotros ahí podemos ya hacer una preselección, podemos hacerle al mismo tiempo el reclutamiento y también ya poder ir definiendo a las personas hacia dónde quieren estar las personas, cuál es el perfil de la persona, dónde puedo colocar en el momento del proceso de selección. ¿Sí? Luego de eso también tenemos, como les decía, la evaluación psicológica en la cual nosotros medimos tanto la parte psicológica como también manejamos todo lo que son las competencias de las personas. ¿Sí? Obviamente luego les explico o luego te explico, Elvis, ahí el tema de los perfiles de cargo, que es una parte fundamental. Pero hablando ya del tema de la selección de personal, también tenemos la entrevista, tenemos la evaluación psicológica. En ciertas empresas manejan lo que se llaman las pruebas técnicas. ¿Qué quiero decir con pruebas técnicas? Estas pueden ser enfocadas al perfil. Cuando es por ejemplo, una empresa manufacturera, necesitas tú que conozca, no sé, ensamblar una llanta, ensamblar una manija o hacer algún tipo de cosa manual, uno tiene que hacer una prueba técnica. ¿Para qué? Para saber si la persona conoce no solo en sí lo que dice el puesto de trabajo, sino saber cómo realizarlo y ponerlo en práctica, porque al final manejar herramientas es un poco más complejo, ¿sí? Y obviamente en la parte ya administrativa, que es la parte por ejemplo, perfiles o puestos administrativos, es un poco más ya enfocados de esas pruebas de conocimientos, enfocadas a lo que le toca realizar. Por ejemplo, en el área de financiero, cómo calcular los NIF, cómo hacer ciertos procedimientos, ¿sí? Entonces, obviamente cuando ya tenemos eso, tenemos validadas o prevalidadas las hojas de vida preseleccionadas. Entonces tenemos lo que es las entrevistas, tenemos también las pruebas psicológicas, las pruebas técnicas,
Y luego de eso yo me manejo o me he manejado siempre, he tratado de poder guiar a la empresa en la cual he estado, de realizar un informe de selección. ¿Por qué realizar un informe de selección? Porque, ojo, como decía al inicio, no es solo de coger una carpeta y decir esta persona es la seleccionada, sino de todo el colchón, de toda la preselección que yo hice, de poder ponderar a las personas. Sé que es un poco complejo la ponderación, pero sí hay en ciertos cargos, hay cómo medir eso. ¿Por qué? Yo puedo medir mediante la experiencia, mediante los conocimientos, mediante la formación, mediante una entrevista de trabajo y obviamente las pruebas de conocimientos. Entonces eso me va a dar un resultado en el cual yo puedo decir el candidato A sobre 100 tiene tanto, el B sobre 100 tiene tanto, y ahí presentar ese informe y decir al jefe inmediato, vea, este es el informe de selección en el cual usted puede escoger a las personas que tengan de acuerdo a cómo se detalle en el proceso el puntaje mínimo. ¿Qué quiero decir puntaje mínimo? Sobre 100, el mínimo para que una persona ingrese es 75, pero si digamos hay un empate técnico, hay dos personas que tienen 80 o 90, es que el mismo jefe, de acuerdo a la entrevista que tuvo, pueda el feeling realizarlo y decir me voy por el A o por el B. Sí, todo este proceso de selección obviamente hay un paso anterior o un paso paralelo. Para poder realizar el proceso de selección siempre debe haber un levantamiento de perfiles. ¿Qué es el levantamiento de perfiles? Es verificar cuáles son las actividades esenciales del cargo. Esto obviamente hay varias metodologías en las cuales se puede manejar. En la actualidad está en boga o siempre nos hemos manejado con el de competencias. ¿Por qué es importante el de competencias más que el tradicional? El tradicional solo se verifica la experiencia, se verifica la formación y se verifican ciertos cursos de capacitación que pueda tener el empleado o la persona o el postulante, ¿sí? Pero en cambio el de competencias sí es bueno. ¿Por qué? Porque nos deja tener un diccionario de competencias tanto de la empresa y cada uno de los departamentos. Entonces ahí podemos medir y podemos ver qué son las competencias. Obviamente son las habilidades, destrezas y o competencias que una persona tiene para desarrollar un puesto o un cargo específico. Entonces, en base a ese perfil, el informe de selección siempre va a ser lo que yo quiero del candidato a lo que el perfil quiere. Entonces, más o menos eso es, en breves rasgos, cómo es un proceso de reclutamiento, selección, y obviamente ahí va paralelo el levantamiento de perfiles, que es un proceso, como les decía, largo, en el cual es una metodología que uno tiene que reunirse en varias ocasiones con un experto del área que sepa qué es lo que toca realizar. Por ejemplo, se me viene una idea, un peón o un albañil o tal vez un operador de una máquina X en alguna empresa. Nosotros, el jefe inmediato puede conocer de manera global lo que realiza, pero en cambio la parte específica ya es el experto del puesto. Entonces, en base a una metodología, se puede conversar y se puede hacer el levantamiento de perfil, obviamente validado con el supervisor y con el jefe inmediato. Eso en base a lo que es los perfiles de competencia y el proceso de selección. Así también, luego de eso, del proceso de selección, tenemos la parte de inducción, que no es menor. ¿Por qué? Porque el momento que una persona ingresa, el primer día de trabajo es la más importante. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo las puertas como de nuestra casa. Entonces sabe a dónde tiene que llegar, qué es lo que tiene que hacer, cuál es la misión, cuál es la visión, a dónde quiere ir la empresa, qué es lo que esperan de la persona, cuáles son las actividades. Entonces la inducción es una parte fundamental también dentro del proceso de selección porque es el output de ese subsistema para el resto de subsistemas, ¿sí? Entonces el momento que una persona ingresa a la empresa, como les decía, es lo más importante porque es el primer día. Entonces tenemos que indicarle desde dónde queda el baño hasta cuáles son los lineamientos estratégicas y la misión, visión y valores de la empresa. ¿Por qué digo, se ríe Elvis cuando digo de dónde está el baño? Porque lo primero que una persona llega a una empresa es eso. Entonces tiene que conocer, tiene que saber en dónde está todo. Es como cuando compramos una casa. Preguntamos todo para saber cómo estamos nosotros. Entonces la persona siempre va a estar con esa expectativa de saber qué es lo que necesitan, dónde está cada una de las cosas. Entonces a veces... Te interrumpo, Alfredo, un poquito. Te interrumpo. Y también el tema más complicado, no menos que uno que ha andado a veces en diferentes empresas también, de alguna manera, trabajando, a veces son contratos, a veces que no son tan largos,
y a veces uno está en una empresa, por ejemplo, cada 6 meses, cada año, cada 2 años. Es un poco diferente a como era antes, que eran más estables. Digamos, ahora estamos en una generación un poco medio más, el mismo mercado laboral y las empresas como que tienen contratos más, no tan largos, digamos así. No hay mucha estabilidad laboral en ciertas empresas y en ciertas instituciones. Y ahí, no sé, Alfredo, dentro de la inducción, un tema clave también es, como tú dices, aparte de conocer el ir al baño las instalaciones de la empresa o la institución, el tema de Exacto, los es más compañeros que ir al también, baño, con quién vas a trabajar. claro, Ahí no sé cómo, exacto. cómo es eso de ahí dentro de la inducción, porque realmente uno llega a un nuevo y chuta, uno que está ahí como no sabe a veces quién es quién, cómo se relaciona, y ahí no sé si es que hay algún tema que te ha tocado a ti como... Claro, bueno, el tema una vez un profesor decía los parroquiales o los anuncios del párroco de cuando llega a la misa, pero es que ese tipo de cosas, Elvis, quiera o no, te da una forma de establecerte y saber dónde están las cosas. Y obviamente, imagínate que, como dices, el primer día una persona, ¿qué es lo que está? Está nervioso. Entonces, una de las primeras cosas que puede estar la persona es queriendo irse a ciertos lugares. Entonces, desde donde está el baño es la cosa lógica, pero a veces es la más ilógica el momento de un proceso de selección, porque una persona llega, yo le atiendo y digo todo, pero no le estoy explicando dónde quedan ciertas cosas que son necesarias en un ser humano. Entonces a eso me refería con eso, o sea, parece un poco chistoso, pero a la Pero final es, ha pasado ese tipo de cosas. claro, así es. Pero es lo real, o sea, tiene que la persona saber todo desde donde queda el baño hasta dónde queda la oficina del gerente general, porque al final esa es la parte. Dentro de la inducción, obviamente, Elvira, contestando tu pregunta, dentro de la inducción, obviamente, está todo lo que es el conocimiento de la empresa, misión, visión, valores, qué es lo que Normativas. necesitamos, normativas, cuál es el reglamento interno en base a esta hecho, cuáles son las empresas, cuántas empresas están dentro del grupo en el caso de que sea un grande, cuántas empleados son, cuántas agencias, cuántas sucursales, etcétera, cuántos es la forma general que puede durar, han habido empresas en las cuales que han habido desde que pueden durar 2 horas, como pueden durar todo un día el proceso. Eso obviamente son como que las generalidades, pero ya enfocándose un poco más a lo que tú ibas, obviamente el tema de los compañeros, en el momento que tú acabas de hacer todo el tema de la información, digamos así, de las generalidades, obviamente hay que hacer un recorrido a la persona por toda la empresa. Entonces, obviamente, el momento que tú vas haciendo un recorrido a toda la empresa, les vas presentando a las personas, que es algo súper importante. Y antes de eso, por ejemplo, al menos es una práctica que yo me llevo, que cuando llega una persona nueva, yo tengo la foto de la persona y mandar mediante un correo de comunicación interna notificando, sea cual sea el cargo. Eso sí, puede ser gerente o puede ser el cargo más bajo de estructura orgánica de la empresa, que por lo general es un obrero. Pero envías esa comunicación para que desde el guardia que le abre la puerta sepa qué persona es y a dónde va. Entonces, el tema de comunicación, por lo general, en algunas empresas yo sí me he manejado enviando el día anterior de su ingreso la foto, comunicando a toda la empresa mediante el correo organizacional que por lo general hay. Sí, eso con el fin, obviamente, que lo conozca. Entonces, luego ya de hacer todo el tema del proceso de inducción, como tú decías, sí hay la forma al menos de guiarlo, hacerle conocer toda la empresa, al menos en la base en la cual está, en el caso que hayan varias sucursales, como te decía, a veces es bueno hacerle recorrido, pero va a depender mucho de la economía, porque eso es súper importante también, no siempre tenemos la oportunidad para hacer recorridos por todos los sucursales, por ejemplo, si es dentro de la ciudad de Cuenca, ¿y cómo? Pero en cambio, si son sucursales por otros lados, la mejor vía del recto te decía. Aparte de eso, obviamente, hay el tema de hacer el recorrido dentro de la empresa y obviamente ir presentando departamento por departamento, explicando a qué cargo va, cuáles son, y también indicándole a la persona que está entrando departamentos y si tienen o no. Entonces, por ejemplo, un obrero que
tenga que, por ejemplo, no sé, me invento que le toque tener contacto con el área de proveeduría o con el área de bodega, y no suponemos, los seres humanos suponemos bastantes, y entonces decirle, ándate a la bodega, y la persona nueva puede estar ahí medio que no sabe dónde o con quién. Entonces es lo importante, reunir a los equipos de cada uno de los departamentos, explicarle a la persona quién es, a qué cargo va, ¿no es cierto? Entonces eso es lo importante. Y adicional a eso, ya en la parte específica de cuando ingresa a una área específica, sí es bueno uno como gestor de talento humano, llegas al área, reunís a todo el área y explicarle, presentar uno por uno cómo se llama cada uno de los miembros del equipo, y obviamente para que la persona se sienta halagada. Aparte de eso, el primer día de trabajo por lo general es un poco complejo. Si son cargos técnicos, nosotros debemos, o bueno, esto más bien en todos los cargos debemos tener un plan de entrenamiento. ¿Qué quiero decir? Esta área nosotros debemos ya tener previsto con el jefe inmediato, al mismo tiempo que nos llega el requerimiento del área, decirle en tanto tiempo nosotros le vamos a contratar su persona. Pero asimismo usted haga su plan de entrenamiento para que la persona dentro de los primeros 15 días pueda conocer las especificaciones a la más mínima de lo que le toca realizar en sus actividades. O sea, quiero decir con esto que le entrenen y le den la inducción específica de su puesto de trabajo. Sí, La una cosa es la inducción inducción técnica. general y otra cosa es la inducción específica al cargo. Claro, la inducción al cargo del puesto de trabajo, que es una de las cosas más importantes. Entonces ahí como que se cierre el círculo de lo que ingresa, de lo que te llega un requerimiento, hasta darle a la persona ya capacitada, porque al final el output del proceso de selección es la inducción, que es el input del proceso de capacitación, que al final es como que de la misma área, pero a la final es una salida que tú le entregas a una persona nueva, pero que sabes que dentro del proceso de selección te faltó o hay brechas que cubrir. Es por eso importante el informe de selección, como te decía. No sé si todas las empresas manejen, pero es importante poder identificar cuáles son las competencias, si es tal vez por experiencia, si es por formación, si es por competencias que te falte algo, que la persona no sepa del puesto de trabajo y del perfil para que pueda desarrollarse al 100%. Entonces, eso es como que, de forma general, un poco la parte del proceso de dotación, porque estás dando la persona, o el proceso de selección, de reclutamiento, selección, y obviamente ahí se incluye un poco la parte de inducción. Sí, pues eso como que el primer subsistema, y es uno de los más grandes y uno de los más importantes, porque el momento que tú estás seleccionando, tú estás dándole a una persona que puede ser para lo largo de la, de la vida de la empresa, que puede durar un mes, un día, como puede ser una persona que haga carrera dentro de la empresa. Entonces, el proceso de selección es bien delicado en el sentido de saber seleccionar a la persona idónea para el cargo. Obviamente, como en todos, tanto en las entrevistas, todo eso sea muy buena, o sea el mejor perfil, pero a veces no siempre nos salen, o no siempre son las mejores. A veces porque no se adecuan a la cultura de la empresa, o tal vez a veces por la actitud, que es lo más importante, porque es la actitud y la actitud. Una cosa es ser apto y otra cosa es tener la actitud para poder desempeñar el trabajo, que a veces sí influye en algunos casos con las personas. Eso como Chévere. Eso sería lo que es el proceso de... breves rasgos del subsistema de selección. Ya, y de ahí, después del proceso de selección, viene, ¿cuál sería el otro proceso? Capacitación, evaluación de desempeño. Claro, van de la mano. Ya yo creo que el proceso de selección es el input de todo el subsistema de gestión de talento humano en sí, porque al final, en el momento que contratas tú una persona, obviamente le generas el input a la nómina para que pueda hacer el rol de pagos, el ingreso en el IES, el aviso a los seguros privados en caso que tengan, almuerzos, carnets, etcétera. Y obviamente ahí comienza a generar todo el historial de la persona.
en base a nómina. En base al tema de inducción, como ya te expliqué, es una parte del proceso de capacitación. ¿Por qué capacitación? La parte de inducción es un mix entre selección y capacitación, porque es la primera parte en la cual la persona encargada de capacitación puede gestionar cursos internos o externos para que se cumplan las brechas del proceso de selección. Pero obviamente eso es una persona nueva. Pero en cambio el proceso de capacitación es no solo para las personas nuevas. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada o desde mi experiencia más claro, ser un poco más directo y de acuerdo a mi experiencia, cómo se maneja el proceso de capacitación? Como en todas las empresas hay los POAs, dentro de los POAs también tiene que haber el POA de talento humano. Dentro del POA de talento humano obviamente tenemos que nosotros planificar nuestro personal, planificar nuestra capacitación. Entonces, dentro de los rubros o dentro del POA, el más grande va a ser siempre el de capacitación, porque tenemos que tener nuestro presupuesto. Entonces, para poder generar un plan de capacitación, que es lo que nos dará el trabajo a las personas que realizan capacitación durante el año, es generar un buen plan de capacitación. Ahora, ¿cómo se genera el plan de capacitación? Desde mi experiencia, hay el ROI, obviamente todo el ROI, lo que es el retorno sobre la inversión. Es un poco complejo en ciertas empresas el poder generar el ROI, pero dentro del procedimiento es poder hacer a sí mismo, como les decía, el levantamiento de perfiles, es ir área por área, viendo las necesidades de acuerdo a los perfiles y en base a la evaluación del desempeño, que es un input también para capacitación, en base a la evaluación del desempeño, que luego obviamente abordaré lo que es la evaluación del desempeño, en base a las brechas que han salido tanto de selección y del desempeño, sabes cuáles son las capacitaciones que el área, cada una de las áreas requiere. Entonces, en base a eso hay una matriz en la cual se puede ir generando de acuerdo también si a dónde quieres la empresa y estas capacitaciones apuntan o no apuntan al crecimiento, apuntan o no apuntan a la misión, apuntan o no apuntan a la visión, porque por lo general, lamentablemente en épocas antiguas, el tema del proceso de selección decían, me vienen con un menú de capacitaciones y escojo, o el jefe escogía las capacitaciones que él quería, y no es así. Entonces, habían empresas que me contaban, o dentro de la experiencia decían, venían y me decían, yo quiero un curso de Excel cuando ni siquiera tengo computadora. Entonces, eso no es una capacitación, eso es una necesidad mía que no genera valor a la empresa. Claro, Sí, es más o menos lo que la lo que, persona, ¿no es cierto? te interrumpo un Me ratito, decía, Alfredo, es más o menos lo que el jefe cree que necesita, pero no hay una verdadera, un necesidad. diagnóstico de las necesidades de capacitación. Exacto, entonces el DNC que nosotros le llamamos, que es el diagnóstico de necesidades de capacitación, es una forma en la cual el área de talento humano va área por área, es un poco demorado, sí, pero no quiero decir con esto que porque sea demorado no sea importante, a lo contrario, es súper importante, área por área, ir preguntando cuáles son las necesidades en base, ya digo, a personas nuevas o a su vez por el desempeño o porque tal vez la empresa está buscando implementar algún sistema. Entonces hay cualquiera de estas tres que tú dices, yo necesito que las personas se capaciten en esto porque estamos ya sea implementando, estamos con deficiencia en el desempeño o porque esta persona fue nueva. Entonces, en base a eso, es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro plan de capacitación. Yo te mencionaba que es una de lo más importantes de hacer el ROI, pero el ROI obviamente tiene 5 etapas y el retorno de la inversión es lo más complicado, porque a veces hay capacitaciones en las cuales tú no ves la parte económica que ingrese a la empresa. Pero, por ejemplo, un cargo operativo para dar una capacitación de una maneja de una máquina, por ejemplo. Entonces, ahí el tema del ROI es mucho más fácil porque dices, yo con la capacitación, si la persona producía 100 cartones, ¿no es cierto? Con la capacitación yo voy a producir 200 cartones o 500 cartones. Entonces, tú puedes sacar cuál es el valor de la capacitación. Pero en cambio, ¿cómo haces cuando a una persona le capacitas con NIFs? Por ejemplo, le capacitas en manejo de Excel. Entonces, tal vez el tema del sí puedes medir, pero el conocimiento en sí es un poco más complejo de saber cuánta plata te está generando. Tal vez a eso
el rollo es un poco complejo. Entonces, el DNC por lo general siempre te va a buscar ese tipo de cosas. Te va a buscar, y, como te decía, es una herramienta en la cual tú tienes que ir conversando departamento por departamento y aprobando por la gerencia o por la jefatura inmediata. Entonces, esto en base a las bases generales, lo que es el proceso de capacitación. Obviamente también tenemos el tema de la evaluación del desempeño. Sí, bueno, antes de entrar a la evaluación del desempeño, la capacitación, no solo van a ser capacitaciones externas. Ahora con esto de la pandemia, yo creo que las empresas deben explotar el conocimiento de las personas internas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, por ejemplo, en la mayoría de casos, eh, te pongo un ejemplo lindo que siempre me ha pasado, el tema de manejo de Excel o manejo de Word, de Microsoft en general. Por lo general las personas o las jefaturas de área dicen, lo que pasa es que yo necesito manejar Word, pero yo necesito hacer un curso con el CCAP o hacer con cualquier otra empresa que den las capacitaciones, pero no se dan cuenta que hay personas internas que conocen, manejan Muy bien. internamente el sistema y que ya saben qué es lo que necesitan, de dónde sacar los datos y todo eso. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque al final te genera un reconocimiento a la persona interna. Obviamente tienes que hacer un programa de reconocimientos ahí en la cual si es que una persona te capacita, digamos que Pepito Pérez sabe Excel y capacita 16 horas a 20 empleados, ¿cuánto te estás ahorrando tú como empresa? Y ese número de capacitaciones, eso era una de las empresas que yo trabajé, era un muy buen reconocimiento. Entonces, la persona daba capacitaciones y por estas capacitaciones la empresa le decía, a ver, tú diste 16 horas, ahora yo te mando un curso de 16 horas totalmente gratis. Entonces, como que es un ganar-ganar. Ganas tú y gano yo y ganan las personas. Entonces, ahí también la capacitación interna es una muy buena herramienta que se debe explotar y también se debe dar la importancia a las personas para que puedan ser internos los que nos brinden las capacitaciones. ¿Sí? Ahí te voy a hacer una pequeña interrupción y voy a también a retroalimentar un poquito con mi experiencia, ¿ya? Es importante eso que tú dices, porque, o sea, a veces las empresas solamente buscan lo exterior, digamos así, pero realmente hay muchas capacidades instaladas ya de años, gente con mucha experiencia que incluso, ya como tú mismo dices, o sea, está como que ya conoce el tema específico, o sea, no es un Word en general, sino es un Word aplicado a las necesidades como tal de la empresa, porque de pronto un proveedor de capacitación externo como el CCAP u otras empresas que brindan capacitación, de pronto te da Excel o te da Word o algo en general. Pero en cambio, si ya tienes al talento, a los mismos formadores dentro de la empresa, no te va a hablar de un Word o la aplicación del Word en un campo genérico, sino en un campo ya más específico de las mismas necesidades de la Uh -huh. empresa. Entonces, no sé, ahí tú, porque ahí también entra el tema de formación de formadores dentro de la empresa y hacer que los mismos gerentes o los mismos miembros de la empresa o los jefes sean gestores de la capacitación interna. O sea, por ejemplo, cuando yo trabajé en la JEP, era una empresa también grande, seguramente tú también creo que mencionaste que trabajaste en la JEP. Y bueno, en empresas así grandes, realmente es impresionante porque tú tranquilamente al jefe de marketing le puedes capacitar para que sea un formador de su propio departamento, Uh ¿sí? -huh. Porque Exacto. seguramente el jefe de marketing o algún analista de marketing, pues evidentemente ya tienen el conocimiento específico del marketing que necesita la misma empresa. Entonces, implementar procesos de formación de formadores internos. Entonces, no sé cómo le ves eso de ahí, porque eso yo creo que sí es un factor así como que fundamental. Sí. Darles herramientas de formación de formadores y de que sean coach también de sus propios, A, a entre eso, comillas, a eso súbditos. así, claro, a eso hacía referencia cuando decía hay un ganar-ganar. Entonces tú sumas un número de horas para que tú recibas una capacitación. Entonces, claro, por ejemplo, en la JEP hacían eso. Cuando yo trabajé ahí, comenzaron haciendo eso, contratando una empresa de Quito, la cual vino y a todas las gerencias se les dio y se les formó como formadores. Entonces, por ejemplo, ellos sí tienen
esa visión, el economista Albiach tiene esa visión de que las mismas personas de adentro pueden ser las personas que enseñen hacia abajo, entonces es un efecto cascada. Y cuando hay un efecto cascada desde la gerencia que tengan esa visión, es súper importante. En Indurama no te voy a decir lo contrario, y allá es mucho más visible el tema de la formación porque es una parte técnica, por ejemplo. Entonces ahí los mismos jefes de línea o los gerentes de cada una de las áreas eran personas que iban y daban las clases a cada una a obreros. Entonces los obreros, ahí se llamaba una escuela de formación integral, que era la EFI y la de mandos medios, que eran a la gente un poco más ya de mandos medios mismo y obviamente un poco enfocado a lo que era la parte administrativa. Y el mejor estudiante de la EFI era la persona que también le daba como premio de ser el mejor estudiante, le mandaban a que se forme como mando medio. Si ves eso, son prácticas muy buenas de las empresas y de los grupos, porque a la final el grupo Jaramillo se maneja así. Obviamente en la JEB también se manejaban de esa forma y son formas de motivar también, porque a la final eso son motivaciones no salariales, No no de monetarias. dinero, no monetarias, pero sí una motivación intrínseca hacia la persona. Entonces las personas decían, yo la próxima quiero ser yo el que forme o yo quiero dar las clases. Entonces es una forma en la cual se practica mucho y más que nada explotas, en el buen sentido de la palabra, explotas el talento interno. Entonces te ahorras súper, hay un ahorro abismal de dinero. Porque al Económico. final Te el ahorras tema dinero y económico también aprovechas la motivación interna y gestionas la experiencia intrínseca. y la información que está ya instalada en la misma empresa, que es importantísimo. Claro, Ya, entonces, por ejemplo, ese tipo de ejemplos, ese tipo de, ¿cómo sería aquí la palabra exacta? Ese tipo de, casos. más que casos, es una forma en la cual las empresas se manejan, es extraordinaria. Entonces, por ejemplo, actualmente en etapa también veo que hay esa modalidad de que personas internas capaciten a las personas de las diferentes áreas, ¿no? Ahí hay un tema que se llama el bus del saber. No sé si has visto que el bus del saber es un bus en el cual, móvil, en el cual hay ciertas insumos o instrumentos o máquinas en las cuales dan Word, Excel a las personas y se van a las comunidades, no solo para los internos nuestros como empresa, sino también para las comunidades. No sé si alguna vez puedes hacer una entrevista a que veas cómo es eso de los buses. Literalmente se va, no sé, al valle. Entonces ahí hay un número de personas, vienen y se capacitan y les enseñan a manejar Excel. Por ejemplo, es el bus del saber, o se llama dentro de etapa, que son Fuera unas chévere buenas que en algún rato me prácticas. des el contacto para... Con después me puedes gusto, dar el contacto para conversar con sobre el gusto tema. entonces. Eso sí, Es un son sentido, buenas perdón que te interrumpa, Alfredo, es un sentido de responsabilidad social social. de la empresa Exacto, con la comunidad, digamos así, o las comunidades. exacto. Entonces, son buenas prácticas. Esa era la palabra que me quería acordar. Son buenas prácticas que se manejan las empresas. Obviamente que sé que en otras empresas también hacen de u otra forma, pero yo te puedo hablar desde mi punto de vista y desde mi experiencia, sobre todo en las empresas en las cuales he estado. Por ejemplo, en la Mutualista SUAY también es algo similar, que si una persona se va a una capacitación, puedas tú llegar y haces una réplica de lo que tú recibiste. Entonces es una forma de que una persona se va y te viene y te enseña todo lo que aprendió. Entonces son Claro. prácticas que a la final, si tú te das cuenta, hace unos 10 años atrás de eso no había. Entonces por eso yo te decía que ha ido evolucionando el área de talento humano y eso es gracias a que haya gestores de talento humano, no necesariamente gerentes, pero sí gestores dentro de cada una de estas áreas que puedan implementar este tipo de cosas que te ayudan y te ayudan Y a la motivación. perdón que te interrumpa nuevamente, ahí es el tema de, como tú dices, la palabra exacta, buenas prácticas de la empresa y, eh, digamos, ya un poco con mi experiencia en algunas fundaciones y Ujú. ONGs,
hay empresas que justamente generan eso porque ahí se relaciona gestión del talento humano con marketing, ¿sí? Porque eso hace que la empresa esté más cerca de la gente, llevas la empresa a territorio, digamos así, a la comunidad. Entonces, por ejemplo, algún rato le invitas a un amigo mío que trabaja en Junior Achievement, que es una fundación con la que también algo trabajé yo algún tiempo y un amigo ya está años en Junior Achievement. Ellos trabajaban con los bancos y si no estoy mal, con el Banco del Austro era uno de esos bancos. Y justamente lo que hacía el Banco del Austro es que los mismos gerentes vayan a capacitar a las mismas comunidades, como tú dices, como este bus del saber que aplique etapa. Eh, en este caso, Junior Achievement hacía el contacto con las instituciones financieras como el Banco del Austro para que vayan a capacitar en lo que es finanzas a las Ujú. comunidades. Entonces, por un lado tienes al gerente que está del Banco del Austro que vaya a una comunidad o al jefe de, qué sé yo, de De crédito. crédito y vaya a la comunidad Ujú. a enseñar a la gente o a los estudiantes o a los centros educativos cómo manejar el tema de crédito, por ejemplo. Entonces, ligas buenas prácticas de talento humano de una perspectiva multidisciplinaria con marketing también. Entonces, y al mismo tiempo, esa es una parte de responsabilidad social con la comunidad. Entonces, como tú dices, eso ha ido como que evolucionando y cada vez tener gestores que sepan de estos temas ayuda a que las empresas estén en más contacto con las comunidades y eso te genera también un sentido de motivación de los mismos empleados y al mismo tiempo la comunidad aprovecha esos talentos para poder capacitarse y desarrollar también las comunidades. Ahí te interrumpí, más bien te Claro. dejo a que tú desarrolles lo que No, no. estabas. No, claro, y hay otras prácticas. Por ejemplo, en otra institución financiera, por ejemplo, en vez de contratar una consultoría para que te formen cajeros o te formen asesores de crédito, tienen ciertas personas que cogen y hacen cursos, ya sea de cajas o de créditos. Entonces, por ejemplo, eso es una forma también de seleccionar bien al personal. O sea, aparte de todo el proceso de selección que uno realizaba, te coge y te dice a veces esas personas, tú seleccionaste 15, por ejemplo. Esas 15 personas entran a un curso. Las personas que aprueban el curso son las personas seleccionadas. Entonces, si tú ves, eso es otra forma de, a la final, eso es capacitación, que tú todavía la persona está en proceso de, y le capacitas, es decir, la persona se acopla tanto al sistema, se acopla a las funciones y se acopla al modelo en el cual va a trabajar, porque a la final tú sabes que al menos en las instituciones bancarias que hay en algunas que se trabajan de lunes a domingo, tú sabes que tienes que rotar. Por ejemplo, eso era en cajas, en crédito, y es una muy buena práctica porque al final te deja seleccionar un personal competente en base a lo que tú necesitas. Entonces, son buenas prácticas buenas prácticas de aplicación en ciertos sistemas o subsistemas. Chévere, chévere, Alfredo. Son temas importantes y para que no, de repente, no alargarnos mucho en la entrevista, vamos al tema de evaluación del desempeño, que es un tema fundamental también dentro de los Ya. subsistemas de gestión del talento humano. Entonces, aclarar un Bueno, poquito el esta tema, parte, cómo ha sido tu experiencia y por qué es importante la evaluación del desempeño y cómo se desarrolla dentro de la psicología organizacional y la gestión del talento humano. ya bueno, la evaluación del desempeño es un mecanismo que se basa en la conformidad de lo realizado versus lo requerido. ¿Qué quiero decir? Es medio similar al proceso de selección. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo evalúo a la persona de lo que realizó, de lo que el perfil quería. Entonces, por ejemplo, ahí es algo similar al informe de selección. Yo veo a la persona si cumplió. Eso en breve rasgo, el proceso de selección es una foto mediante las entrevistas, las pruebas, pero en cambio acá la evaluación del desempeño obviamente ya es un poco más enfocado al desarrollo de la persona en sí, en situ, en el sentido de que ya viéndole cómo realizó. Entonces, una primera evaluación por lo general del desempeño eh, incluye un periodo de prueba. Entonces, antes, de acuerdo a la ley, tú podías tener la evaluación, por ejemplo, con contratos de trabajo, tú tenías dos tipos te contrataban y tenías 2 años en periodo de prueba, en pocas palabras. El primero era
a los 90 días, el otro era antes de cumplir el año. Ese era por una vez y luego obviamente había otro año a periodo de prueba y cuando ibas a cumplir el tercer año, tú eras fijo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas de un periodo de prueba, sí es bueno también medir porque a la final eh, hay veces o hay diversas opiniones sobre el periodo de prueba, pero sí es importante porque a la final tú puedes identificar si es que la persona está siendo feliz dentro del trabajo, que es lo más importante. Y obviamente si está rindiendo dentro de la empresa. Entonces ese es un input también para la evaluación del desempeño. Pero obviamente la evaluación del desempeño va un poco más allá. La evaluación del desempeño es una forma en la cual yo voy a medir en base a ciertos aspectos y obviamente hay diferentes tipos de evaluación del desempeño. ¿Por qué digo diferentes tipos? Porque esto va a depender de cómo esté estructurada la empresa. Entonces hay las evaluaciones tradicionales y obviamente también enfocadas a la evaluación de competencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los tipos de evaluación del desempeño? Por lo general se manejan las que son las de 90 grados, que son que a mí como subordinado me evalúa directamente mi jefe inmediato, ¿no es cierto? Luego tenemos la evaluación de 180 grados, en la cual aparte de la evaluación de mi jefe inmediato, me evalúa un colega o un par o un compañero de trabajo. Pero esta evaluación del par, del colega, de trabajo, siempre tiene que ser si es que la persona realiza las mismas actividades, porque por lo general se confunde esto, que un compañero de trabajo, por ejemplo, yo analista de talento humano y a mi lado está la analista de nómina. Entonces dicen, no, pues ustedes son compañeros y se evalúan entre ustedes. Pero una cosa es que yo sepa lo que hace mi compañera, pero no sé cómo se realiza. Entonces yo puedo poner a mis perspectivas lo que yo crea. Entonces eso siempre hay que definir bien qué es un colega o un par, ¿sí? Luego de eso tenemos la evaluación de 270 grados, en la cual ya incluye la del jefe inmediato, la del colega y obviamente de un subordinado. En este caso, si yo soy jefe, que mi subordinado me evalúe a mí y me diga cómo estoy yo. Y obviamente la de 360, en la cual ya se incluyen los clientes. Obviamente que me vas a preguntar por qué no está la autoevaluación. La autoevaluación en una evaluación del desempeño siempre va a ser la base. O sea, siempre me voy a comenzar evaluando yo, de cómo me veo yo, y obviamente cada uno de los actores que yo te he ido diciendo. En este caso, la de 360, los clientes también es una cosa medio, de suma importancia de considerar. A veces los clientes consideran a que puede ser los clientes externos, porque a la final la palabra cliente nosotros le asemejamos a como a una persona externa, a una persona que nos compra un servicio, un bien o un servicio, ¿no es cierto? Pero en cambio hay clientes internos también dentro de las áreas o dentro de las empresas hay clientes externos, clientes internos, como por ejemplo, si es que yo soy una persona que hago selección de personal, mis clientes cuáles van a ser todas las jefaturas de áreas a las cuales yo brindo mis servicios como analista de talento humano, como jefe de talento humano, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí hay esos dos. En el caso que tú tengas y que puedas ser evaluado por un cliente interno es súper importante. Pero hay en otras empresas que le anclan al cliente, por ejemplo, a los de servicio al cliente cuando hay cuando hay una encuesta de satisfacción, cuando hay el cliente fantasma que le llaman, entonces tú puedes anclarle esa evaluación que le hiciste o que contrataste eh, y anclarle a la parte de la evaluación del desempeño. Entonces esa es la forma general de cómo se manejan las evaluaciones del desempeño. Sí, obviamente dentro de estas evaluaciones del desempeño, tú, el momento que evalúas, tienes que tener la madurez necesaria para poder hacer una evaluación del desempeño. ¿Por qué te hablo de esto y por qué es importante también esto? Porque hay veces que uno como persona, si es que yo me peleé con mi vecino, si yo me peleé con tal persona, yo le evalúo mal y digo, ahora sí le voy a fregar la vida o ahora sí le voy a hacer que tenga una baja nota. Pero entran los Entonces, sentimientos también ahí, pues. exacto, entonces ahí hay varios Sesgos. errores de evaluación de desempeño que existen, ¿no es cierto? Pero sobre todo esto, también es importante decir que a veces las personas piensan que como les vamos a evaluar a nuestro compañero de trabajo, le puede afectar. Pero dentro de esto también, como te digo, primero es la madurez. Y obviamente cuando el subsistema de evaluación del desempeño está bien desarrollado, está bien implementado, aquí qué es lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, la única persona que puede evaluar el desempeño en sí, ¿qué quiero decir con desempeño en sí?
es cuando las actividades específicas del cargo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la única persona que puede evaluar directamente si es que hace bien o mal el trabajo. ¿Quién es? Es el jefe inmediato. Entonces, por lo general, la evaluación del resto de personas es enfocado a las competencias, que obviamente están ancladas a las actividades, pero que eso se evalúa las competencias de las personas. Entonces, por eso es súper importante definir, porque hay empresas que he visto que se manejan o que me han consultado mediante la consultoría también que trabajé al inicio, que ellos hacían la evaluación y hacían que tanto los subordinados como los clientes o los colegas o los pares evalúen el desempeño. No, no es así, porque al final la única persona que tiene la potestad para poder evaluar las actividades y el desempeño en sí es el jefe inmediato, mientras que las competencias y las actitudes, habilidades y o destrezas son las que se pueden y son evaluadas por el resto de personas. Eso creo que como lo más importante, la evaluación del desempeño. Ahora, ¿qué es importante o cómo o cuándo realizar la evaluación del desempeño? Por lo general, se debería hacer al menos una vez al año, al menos una vez al año. Lo ideal a veces es hacerle 2 años semestralmente, pero toma una carga laboral bastante larga si es que no tienes un sistema, porque aquí el tema automatización es súper importante. Entonces, si tienes un sistema, tranquilamente puedes hacerle 2 veces al año. Por lo general, de mi experiencia, lo mejor sería hacer una vez al año. Con eso también te sirve para poder cumplir el plan de capacitación que hablábamos antes. Entonces, por ejemplo, este es el output para el plan de capacitación, como el input también la capacitación o el plan de capacitación también es un input, ¿no es cierto? Entonces, si tú mejoras las competencias en base a las capacitaciones de la evaluación debería mejorar, ¿sí? Entonces, eso es un poco medio que el área de talento humano siempre va a ser un círculo en el cual todos los subsistemas están anclados al resto, ¿sí? Entonces, eso como la evaluación del desempeño de forma genérica, cómo lo he manejado y cómo se ha manejado. Si tienes un sistema, por lo general es mucho mejor tener ya Un sistema algo informático. sistematizado. Sí, sistema informático. Aunque ahora con el tema del Excel, con el manejo de dashboards y todo eso, tú te puedes generar todo lo que tú quieras y automatizar. Entonces, eso es un tema que en boga y que es una herramienta que ahorita la persona que no maneje Excel, al menos en el área de talento humano, es un poco complejo porque toda la empresa maneja números. Entonces, tú sabes que una presentación hacia la gerencia, ¿qué es lo que quieren ver? Ellos no quieren ver letras, ellos lo que quieren ver es en un gráfico que te diga cuántas personas están capacitadas, cuántas personas no se han sido capacitadas, cuántas personas han rotado, cuántas personas han renunciado, cuántas están planificando salir, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Eso en base a la evaluación del desempeño. Ahora, dentro de la evaluación del desempeño hay una parte fundamental que a veces es la salida ya de la evaluación del desempeño, que es el feedback o retroalimentación. Una evaluación del desempeño que no tenga retroalimentación o no tenga feedback no sirve de nada. Eso sí hay que tener en consideración siempre, porque ¿de qué sirve que tú hagas un plan de evaluación del desempeño durante todo el año, te mandes la campaña diciendo que vas a realizar una evaluación del desempeño y a la final evalúan a la persona y la persona nunca se enteró cuánto tuvo? Entonces, ese momento que tú haces eso, le quemas a la herramienta. Entonces, por lo general, siempre hay que tener consideración al feedback, tener consideración a lo que es la retroalimentación, que para mí, La más que la devolución. evaluación, es lo más importante. Hablas de Claro, es la la devolución de la devolución de información. cómo te... Claro, entonces, y es la forma en la cual el jefe inmediato te dice, oye, ¿sabes qué, Alfredo? Esto es lo que yo percibo de vos y esto es lo que tienes que mejorar. Porque caso contrario, es igual que las adicciones. Si vos no aceptas lo que tienes que mejorar, nunca vas a mejorar. Entonces tienes que tú aceptar que te estás equivocando. Entonces, si tu jefe te está diciendo que te estás equivocando en ciertas cosas, tienes que tener la apertura de poder decir si me equivoqué o si hice mal o sabe que si necesito capacitación en esto para poder desenvolverme de mejor manera. Porque caso contrario, si tú no aceptas, estaríamos complicados. Ahora hay una teoría del 70-20-10, no sé si la has escuchado, que dice que el 70% del conocimiento, del aprendizaje de una persona está
en la experiencia que yo realizo, ¿sí? El, el 20% de ese porcentaje está en la formación o en la educación. Entonces, ahí están lo que es las universidades, Los está cursos. lo que es los cursos, ¿no es cierto? Y el 10%, recién el 10%, imagínate eso. Eso es una buena teoría. Recién el 10% dicen que es de capacitaciones. Entonces, te das cuenta, entonces la experiencia es lo que mayor te da para poder manejar un puesto de trabajo o cualquier cargo en sí. Correcto, sí. Interesante. Bueno, no conocía con ese nombre del 70-20-10, pero evidentemente siempre creo que incluso dentro de la programación neurolingüística es importante el tema de la práctica. Si no tienes como, puedes tener el PhD o las grandes maestrías, pero si no tienes una práctica también, o esa maestría no está ligada a la práctica, o ese PhD no está ligado a la práctica, pues evidentemente como que no tiene mucho sentido. Entonces, por eso que siempre la experiencia también es un tema fundamental. Exacto, o sea, por ejemplo, lo que siempre me he llevado, en la actualidad hay muchas personas que ni bien salen de la universidad y hacen las maestrías. Entonces, no sé, yo creo que las universidades sí también deben enfocarse un poco más a que las personas para poder hacer una maestría no va a depender mucho obviamente de la capacidad intelectual de las personas y obviamente de las carreras, pero sí debería haber como que la orientación de cada una de estas para decir, oigan, para poder realizar una maestría, yo creo que al menos un año de experiencia o un cierto tipo de experiencia necesitas saber, porque al final, si no, tú vas y solo recibes información y es como seguir en la universidad. Y Claro, tú sabes que lo que te dan en la universidad a lo que tú practicas es totalmente distinto. O sea, al menos en nuestro caso, creo yo, he conversado con algunas ex compañeras que decían que es así, o sea, que es totalmente distinto el trabajo a lo que te enseñan en la universidad. Y no es porque los profesores sean malos o no te quieran enseñar, sino que cada una de las realidades de cada empresa es totalmente distinto. Es como cuando dices, cada familia tiene su realidad, entonces cada persona tiene su realidad. Entonces, las empresas es igual. Ahora, que sean modelos o que sean herramientas, metodologías que puedes aplicarlas de distintas maneras en cada una de estas empresas, sí, pero como te digo, cada una es distinta. correcto. Y además también otro tema fundamental es que las mismas universidades tienen que cambiar. Bueno, como vos sabes, como 4 años he sido profesor también de las universidades y lo que uno siempre se pelea también es el tema de las prácticas, porque incluso en algunas universidades hay programas que 4 días están en la universidad, perdón, 4 meses o un ciclo están en universidad en las aulas y los otros 4 meses están en las empresas o en las instituciones. Pues evidentemente ya ese es un modelo diferente de educación. Incluso las mismas maestrías deberían ser así, no solamente recibir en aulas, sino estar en la práctica. ¿Qué saca un médico? Poniendo el caso de los médicos, por ejemplo. ¿Qué saca un médico en un cirujano, por ejemplo? Está solo en aulas y nunca aprende a pulir sus capacidades manuales o con las herramientas de la cirugía. Pues evidentemente todos los campos deberían ser así, pues. Y una vez conversa con otros campos profesionales y ligando esto con la educación superior, pues es necesario que las universidades también cambien esos modelos, o sea, que tiene que ser teórico-práctico. Bueno, por lo menos en psicología organizacional, a diferencia de otras carreras, nosotros sí tuvimos desde quinto, Prácticas. sexto ciclo prácticamente prácticas y ese modelo para las universidades tiene que ir cambiando tanto en pregrado como en posgrado, para que no sea solamente en aula, sino que tiene que ser también en los campos en los cuales se desempeña. Bueno, Alfredo, no sé, otro de los otros subsistemas que falte, o si no nos falta algún otro subsistema, pues no sé, el tema del desarrollo organizacional, que también es un campo importante, el tema de mediciones de clima laboral, de la motivación laboral, de lo que es la cultura organizacional, que también es otro campo
que sí quisiera en estos últimos, no sé, son temas largos, ¿no? Podemos irnos aquí unas 2 horas, 3 horas, hasta más para estos temas, pero en pastillita, no sé si el tema tocamos un Claro, poco el desarrollo organizacional. bueno, claro, el desarrollo organizacional en sí ya abarca muchos más subsistemas y obviamente es una de las áreas, como te decía, están todavía por... Entonces, obviamente, hablando de un poco sobre el clima laboral, es la forma en la cual es una encuesta anual que nosotros como empresa o como área de subsistema de talento humano se debe realizar, en la cual se tocan varios aspectos: motivación, salario, se toca el aspecto del ambiente laboral en sí de la empresa, de los jefes, de los compañeros, Las relaciones. cuando hay alimentación, cómo está el tema de alimentación, infraestructura, tú le puedes incluir todo lo que tú quieras e irle a medir. Obviamente que hay prácticas en las cuales empresas manejan ellos mismos las encuestas, que a mi punto de vista muy personal, las personas no les gusta que la misma empresa maneje, porque, ¿por qué? Porque el momento que tú haces una encuesta de clima laboral y que manejas tú mismo, entonces sabes que a la final vas a saber quién es el que está realizando. Entonces, por eso sí es importante que a veces este tipo de encuestas sean manejadas con software o tal vez con una consultoría, con una empresa Externo. externa en la cual coja, realice la encuesta y le dé los resultados, de decir, en estos aspectos son los que la empresa están bajos e ir haciendo los feedbacks necesarios y obviamente las mejoras. Ahora, dentro del mismo tema del clima laboral, es súper importante el momento que tú recibes el feedback del consultor, en este caso, pongamos un ejemplo que esté con el consultor, ir abriendo cada una de esos aspectos en las cuales está mal la empresa o el departamento y hacer eh, microclimas que se llaman. ¿Qué quiero decir con microclimas? Decir, a ver, hay varias metodologías, lluvia de ideas, un tema de castas, juego de roles, etcétera, en los cuales tú puedes irle sacando a la persona o sacando al equipo de trabajo qué es lo que está pasando o por qué esa encuesta de clima. Entonces, eso es súper importante porque al final si no va a ser como la evaluación del desempeño, si no haces un feedback, si no haces una retroalimentación, si no obtienes el por qué está pasando eso, no tendría sentido hacer una encuesta de Lo que clima. estás tratando de decir es que hay una parte cuantitativa, que serían las encuestas, y la parte cualitativa, que siempre es importante, a través de reuniones, de talleres, ir como Eh, eh, retroalimentando también eso. más que eso, Elvis, del momento que tú haces una encuesta de clima, la empresa que te hace te coge y te dice, a ver, yo hago la encuesta a 1000 empleados. Los factores, usted los decide, son 5 factores. Factor ambiental, ambiente laboral, obviamente, factor motivacional, el factor no sé, se me invento, de estabilidad laboral, etcétera. 5 factores que tú lo hagas, entonces a ti te dan los resultados. Entonces la empresa llega hasta ese punto, hasta presentarte los resultados, pero tú como empresa interno, ya como gestor de talento humano, ¿qué es lo que haces? Coges esos resultados y dices, a ver, en el tema de motivación, en el tema de comunicación, en el tema salarial, en el tema de relaciones personales o en el tema de salud y seguridad, que son esos 5 temas. En los 2 temas primeros, en comunicación y motivación, está bajo. ¿Qué quiero decir bajo? Ahí hay que, obviamente, ir haciendo escala de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100. Te pongo un ejemplo. Entonces, como ya te dieron los resultados, no es que solo vos coges y guardas y dices, ah, qué lindo el resultado, ya de aquí tengo, y el departamento de comunicación tiene 50 en comunicación. Entonces, y coges y guardas. Eso no es el objetivo del clima laboral, sino que esa información tú tienes que coger y trabajarla. O sea, tú tienes que ir a abrir, sabes por qué ese grupo está así. Entonces, el objetivo del clima laboral es, aparte, abrir el abanico y decir, a ver, señores, no es con el objetivo de despedir ni nada por el estilo, porque hay veces que la gente piensa que talento humano hace todo este tipo de cosas para disminuir la nómina, Ujú. pero no.
Pero en cambio, tú tienes que abrir esa información, tienes que ir y hacer con ciertas metodologías, saber cómo eh, depurar esa información y resumirla. Entonces, a eso me hago referencia más que a la parte cualitativa, porque la cuantitativa y la cualitativa te vienen en el informe, te dicen tal cual el informe te presenta. Pero en cambio, como talento humano, uno sí tiene que ir y, y ahí sí la parte psicológica, creo yo, de poder identificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si falta de comunicación, falta de liderazgo o falta de trabajo en equipo dentro de cada una de las áreas, tú puedes ir y, como te digo, obviamente en algunas empresas se manejan hacer los microclimas, pero sacando al jefe inmediato. Con esto, ¿qué es lo que tú haces? Le sacas al jefe inmediato y haces que el grupo se abra y obviamente haces un informe en el cual es una mejora, obviamente es una mejora y sobre todo la confidencialidad de la información que tú vas a manejar. O sea, eso me hacía referencia como que los microclimas que se manejan. Eso he visto en muchas empresas que hacen eso. Trabajas con grupos, ya sea, por ejemplo, si tienes grupos de 20, 30 personas, trabajas en grupos de 10 personas que no sea muy grande y segmentas para que la información sean de varios puntos de vista y con eso tú tienes un buen feedback de lo que está pasando dentro del área. Ujú. A eso más que nada, al tema de clima y cultura, porque al final van de la mano clima y cultura organizacional. Así La es. cultura es la forma en la cual la empresa, cómo se desarrolla, o sea, es la esencia de la empresa, es como que los valores de la empresa. Entonces, eso es la cultura. Obviamente que dentro del austro-ecuatoriano nosotros ya tenemos, como austro-ecuatorianos, tenemos una cultura que es totalmente distinta al resto del país. Por eso es que siempre las empresas de Guayaquil cuando buscan profesionales fuera de Guayas, ¿a dónde van? A Cuenca. La gente de Quito, cuando busca gente fuera de Quito, ¿a dónde vienen? Vienen a Cuenca. Entonces es un tema de cultura no solo de las empresas, sino también Cultura de la regional. región regional. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí el tema de cultura es un tema medio delicado tocarlo en sí en base a las culturas de las empresas que se manejan en la ciudad de Cuenca, porque tú conoces las particularidades de cada una de ellas. Entonces, y adicional, creo que si nos pusiéramos a hacer un análisis de todas las empresas de la ciudad de Cuenca, la mayoría son familiares. Entonces, va a depender obviamente de cada uno de los grupos, vas a manejarte una cultura. Entonces, ya no ni siquiera la gente o los empleados o las personas que buscan trabajos ya solo escuchan el nombre de la empresa y dicen esto es así, asado, cocinado, o esta empresa trabaja así. Entonces, eso es la cultura, eso es lo que hace referencia a la cultura de las empresas, sino que nosotros ya como cuencanos, ya como del Austro, ya sabemos las particularidades, entonces medio que nos manejamos ahí. Entonces eso más bien, como ponerte más rápido la explicación de la cultura es eso. O sea, la cultura es, quiero ir a trabajar en tal lado, pero allá es así, asado, cocinado. Entonces eso es la cultura de una empresa. Entonces es la forma en la cual, no sé si ese es un ejemplo directo de cómo es la cultura. Ahora, el tema de motivación, como ya hemos hablado bastante también de motivación, que se, que se basa en ciertos subsistemas, como la evaluación del desempeño, el mismo tema de las encuestas de clima. Es importante también, y hay técnicas y metodologías que tú puedes hacer que las personas ingresan a la empresa y tú puedes coger y identificar cuáles son los factores motivacionales. Entonces, tú sabes que la pirámide de Maslow nos dice que la persona va cumpliendo cada uno de los peldaños, llega al último y nuevamente baja. Entonces eso es un tema de factores motivacionales que a veces las personas la motivación le ven como plata, todo es remunerativo, pero no es así. Entonces ahí hay que también como área de talento humano poder identificar cuáles son los aspectos que a cada uno de los seres humanos, a cada uno de los trabajadores nos motiva. Entonces, a cada quien nos va a motivar de diferentes maneras ciertas cosas. Eso Chévere, en chévere, el tema Alfredo. de motivación. No sé, tal vez ahí el desarrollo organizacional, también planes de carrera, que también todavía es muy pocas empresas que manejan planes de carrera dentro de la ciudad de Cuenca.
o de la experiencia que yo he vivido, no sé, en otras empresas grandes tampoco no sé cómo se manejen, al menos en las que he trabajado sí tenían procesos en sí, pero, pero no sé cómo se estará manejando en ciertas empresas o en otras empresas cómo se manejan los planes de carrera, que a la final es una forma en la cual tú haces un mapeo de acuerdo a tu profesión, de acuerdo a tu perfil profesional y obviamente, sobre todo, de acuerdo a lo que te has desempeñado dentro de la empresa y cuál es tu proyección. Entonces, ahí en la proyección tú puedes ir identificando cuáles son los saltos a los cuales tú puedes dar y cuáles son los saltos necesarios que tiene el puesto siguiente tuyo para poder cumplir las, las, las metas u objetivos de esas personas. Que a la final eso también entra en el tema de motivación, en el tema de capacitación, en el tema de evaluación del desempeño. Entonces, ahí hay empresas que sí manejan muy bien este tema, al menos en las que estados sí manejan esto. Es, dando gracias a Dios, he estado en las, por no decir, he estado en las empresas más grandes de la ciudad, en las cuales he aprendido mucho, estoy agradecido con ellos porque a la final el aprendizaje uno siempre se lo lleva. Correcto. Chévere, Alfredo. Bueno, realmente el tema de gestión del talento humano, de la psicología organizacional, es un tema para, como tú mismo tienes una maestría prácticamente en estos casos, pero yo creo que estas entrevistas nos ayudan a justamente sembrar este sentido de a qué se refiere con psicología organizacional, que todavía está, digamos, o sea, si bien ya hay muchos profesionales como tú, otras personas, compañeros, colegas de las diferentes generaciones, de psicólogos organizacionales que ya están en las empresas, algunos también como tú han llegado a jefes, a gerentes, pues evidentemente ya hay un caminar de la psicología organizacional y ya se va entendiendo un poco este trabajo, y no un poco, sino ya se ha ido expandiendo, lo menos en Cuenca, como tú dices, hay empresas familiares, hay instituciones que básicamente, bueno, corporaciones que tienen diferentes empresas y que son de un mismo grupo familiar y que tú también ya has mencionado. Entonces, el objetivo de esta entrevista justamente es dar este conocimiento general, aparte de complementar con algunas pequeñas conferencias que yo lo hago desde la teoría, pero evidentemente que siempre es necesario conectar con gente de experiencia en los campos, pues evidentemente eso va a permitir a ti mismo que te conozcan, en mi caso también algo conozco el tema y que los otros profesionales también, las nuevas generaciones, vayan incorporándose a las empresas y que vean la importancia del psicólogo organizacional en las diferentes, valga la redundancia, corporaciones o empresas que se necesitan realmente profesionales de la psicología, para que no quede la imagen solamente del psicólogo, es del psicólogo clínico, que también tengo entrevistas con colegas psicólogos clínicos, con psicólogos educativos, y después también tendré con psicólogos deportivos, pero evidentemente el psicólogo no se queda en el tema clínico, ¿sí? De tratar como la gente todavía piensa en algunos casos, bueno, en Cuenca menos, al loco o al enfermo mental, sino que el psicólogo tiene otros campos, en este caso el psicólogo organizacional, el psicólogo social, que también algún rato ojalá todavía son, mis estudiantes todavía están 2 o 3 años de experiencia en psicología social, pero también es otro campo importante. Entonces, la entrevista, más bien agradecerte que nos hayas aclarado desde tu experiencia y no sé, pues, cuál serían te dejaría unos 2 o 3 minutos, cuál sería tu mensaje, digamos ya un afán de despedida y de darte las gracias por todos tus conocimientos y por dar tu tiempo, más que nada, que es importante para que la gente en las redes sociales conozca lo que es el psicólogo organizacional. Bueno, es importante, Elvis, aparte de todo lo que hemos mencionado, porque al final nos enfocamos en los subsistemas de gestión de talento humano, ¿no es cierto? Y tú acabas de hablar sobre el psicólogo en general. Entonces, hablando de psicología en general, yo creo que las personas son súper cambiantes en ciertas cosas. Entonces, para eso está cada uno de las ramas de la psicología, pero a la final la persona es la misma. Entonces, ahí es importante, al menos para los psicólogos laborales, conocer y llegar un poco más a tratar a las personas. A veces es eso, llegar a conocer, llegar a poder ayudar a las personas. Entonces, eso te da a veces hasta
una buena forma de una gratificación como ser humano, el coger y escuchar a las personas. Y como psicólogo laboral, tú sabes que el momento que estás dando un trabajo no es que es tu trabajo lo que estás dando, no es tu empresa, pero en cambio sí estás haciendo un proceso en el cual puedes generar una ayuda en cierto sentido en el momento que la persona ingresa y ser un apoyo durante toda la trayectoria laboral, que es lo más importante. ¿Por qué te digo eso? Porque el momento que una persona ingresa a la empresa, la primera cara que ve, ¿quién es? El que le llama a la entrevista, el que le hace la entrevista, si es que le selecciona, es la persona que es la primera imagen de la persona, y a la final, sea cual sea el problema, siempre se va a acercar donde vos porque es el primer contacto dentro de la empresa. Entonces, el ser humano sobre todas las cosas, eso sí, siempre llevarse que el ser humano, obviamente también tener en consideración que el ser humano es un ser lingüístico. Entonces nosotros vivimos aparte del lenguaje, ¿no es cierto? Como tú sabes, hay varios tipos de lenguaje. Entonces, dentro de eso hay una lectura que es del Rafael Echeverría, que es la ontología del lenguaje, y él habla sobre que los seres humanos, al ser un ser lingüístico, nosotros aprendemos juicios. Entonces, los juicios no son ni buenos ni malos, son juicios. Entonces, y esto va a ser en base a lo que nosotros hemos vivido. Entonces, en base a lo que hemos vivido, nosotros a veces juzgamos, ya sea positivo o negativamente. Entonces, eso sí, tener en consideración siempre poder conocer un poco más al ser humano en todo su esplendor, digamos así. Sí, entonces eso en el área de talento humano, obviamente, a los colegas que a veces sí es importante el llegar y no solo estancarse con lo que uno ve en la universidad, sino buscar nuevas formas, nuevas metodologías, no hacer siempre lo mismo, como te decía, el aprender, desaprender y volver a aprender. Como me enseñaron alguna vez en Chile, decían el aprender, el descongelar, el congelar y volver a congelar. Entonces los conocimientos, nosotros somos seres que estamos en constante aprendizaje. Todos los días aprendemos algo, entonces eso es verdad. Entonces, si tú no sueltas lo que ya aprendiste hace 10 años, imagínate lo que hemos aprendido en la universidad gracias a esas grandes profesoras que hemos tenido y profesores también, imagínate donde nos quedábamos solo con eso. Entonces, es algo ilógico. Entonces, el ser humano siempre está en cambio. Obviamente que ahí hay otra frase que dice que a los seres humanos nos gusta el cambio, pero no nos gusta ser cambiados. Entonces es algo, entonces claro, cuando ya te cambian alguna cosita, chillas, pero en cambio cuando tú quieres generar el cambio y dices, cambia, hacer esto, claro, nos gusta exigir el cambio, pero no nos gustan que nos toquen los cambios. Entonces este tipo de cosas a veces sí te da el aprendizaje para ser yo creo que sobre todo ser un ser humano bueno. Entonces el tema es ese, el aprender el estar siempre en el aprendizaje, creo yo que es lo más importante. Chévere, Alfredo, muchísimas gracias. Realmente agradecerte por tu tiempo. Ya nos fuimos casi 1 hora y media. Pues agradecerte y bueno, espero que no sea la última vez y que podamos abordar otros temas Con mucho gusto. posteriormente, que tengas esta disponibilidad, pues este tiempo que es valioso y te agradezco, pues felicitarte por todos estos años que has ganado experiencia y pues que estás desempeñándote en este momento en etapa. Amigos y amigas, ha sido Alfredo Ávila Espinosa, pues psicólogo laboral y organizacional de la Universidad de la SUAY, magíster en desarrollo organizacional por la Universidad Diego Portales de Chile. Pues agradecerle a él y pues invitarles a ustedes y espero que estas entrevistas y las conferencias que estamos desarrollando en Facebook, estoy colocando estos videos en Facebook, me sigan en mi canal como Elvis Orellana Espinosa, donde que tenemos diferentes conferencias sobre la psicología y la psicología aplicada, y también, por supuesto, entrevistas como las del día de hoy, pero con diferentes profesionales. Siempre estamos preocupados por el tema del desarrollo humano, del desarrollo local, y justamente este canal en YouTube ha sido para ir generando sensibilización y diálogos en torno a diferentes temáticas que son importantes, que vinculan la psicología con diferentes campos.
Con esto nos estamos despidiendo, pues agradecer a Alfredo y amigos y amigas, ha sido un gusto y cuídense y chau, chau. Pasen bien. Gracias. Gracias, Alfredo.